¿Qué tal, compañeros del metal? ¿Cuánto tiempo? Hoy os voy a contar, bueno, una anécdota que me ha hecho recordar cierta historia. En el trabajo, yo soy camarero, en el trabajo ha venido una mujer, una clienta, y la he visto que estaba leyendo partituras de percusión, de batería. Bueno, yo soy precisamente baterista y reconozco muy bien una partitura de esas. Y cuando, bueno, era una chica muy simpática y cuando ha ido a pagar he podido hablar con ella y le he preguntado, hombre, ¿tú tocas la percusión? Y bueno, me ha estado explicando que hace muy poco que ha empezado, que además ahora está estudiando en la escuela donde yo estudié hace muchos años. Y bueno, me ha explicado que su profesor, no sé cómo ha salido el tema, su profesor le dice que tiene que aprender a soltarse. ¿Por qué? Porque cuando toca en grupo con otros instrumentistas, se bloquea y le cuesta mantener el ritmo o seguir la canción por el hecho de que piensa demasiado, de que está más pendiente de si lo hace bien o si lo hace mal que simplemente compartir ese momento con los que están con ella tocando. A diferencia de los niños, que los niños cuando empiezan en música, y esto además yo lo sé porque yo he estado dando clases tanto a adultos como a niños de música, los niños cuando empiezan esa especie de barrera no la tienen. Y eso realmente es un tema bastante peculiar, bastante interesante a tratar, ya que parece ser que la vergüenza, tal y como la acabamos teniendo de adultos, no es algo muy normal al principio cuando eres un niño, es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y la vergüenza en sí, el sentimiento no es malo per se, es un sentimiento importante y que ha formado parte de la evolución humana. Eh, de hecho, la vergüenza es un sentimiento que nos ayuda a mantenernos dentro de una especie de línea de normalidad social, ya que la vergüenza hace que nos cueste, nos demos cuenta de que estamos empezando a ser o comportarnos como algo que no se espera de nosotros y que desagrada al resto. Y ahora pues quizás no es tan importante, pero antiguamente cuando vivías en una tribu de 12 personas, no podías estar molestando constantemente a la gente, ya que antes la gente no eran gente, eran animales, no razonaban como nosotros, y si te tenían que excluir de la manada, pues bueno, pues así era la forma que tenían de matarte, no te mataban, te dejaban morir de soledad y de hambre. En fin, eso es otro tema, se me acaba de ir la olla. La cuestión es que bueno, estuvimos charlando sobre este tema con esta chica y me parece un tema muy interesante porque lo he visto sobre todo con la gente adulta o a partir de cierta edad, mucha gente que dice muy a menudo que no es capaz de tocar música y que nunca será capaz de tocar música. Y eso, a no ser que tengas una discapacidad, no es verdad. Por norma general, todo el mundo puede aprender a tocar algún instrumento. Otra cosa es que seas el nuevo Mozart o que seas un súper instrumentista virtuoso, etcétera. Bueno, pero aprender a tocarlo, aprender a disfrutar del instrumento y tocar con otras personas sí que se puede. Lo que pasa que, claro, eh, nos autoimponemos como una especie de estándares relacionados en lo que vemos en nuestro entorno. ¿Qué sucede? Cuando has estado tocando música desde que eres un niño, es muy fácil para ti participar de esta actividad y no sentir vergüenza, porque sabes que tienes los mínimos y también sabes que hay gente que sabe más que tú siempre. Pero, suponiendo el caso de que eres ese músico que ha empezado desde niño, quizás quieres aprender una habilidad nueva, una habilidad que no tiene nada que ver con la música. Y en esa habilidad hay ciertos entornos donde ves que la gente sabe mucho más que tú y tú te sientes que no sabes nada. Y eso te puede generar una especie de sentimiento de que no sabes porque no eres capaz. Además, todas las habilidades tienen una curva de aprendizaje concreta. Y evidentemente no todo el mundo aprende igual. Puede ser que el sentimiento de que no estés aprendiendo ya las cosas te genere, o sea, que no las conoces ya, te genere la frustración pensándote, con lo bueno que soy yo haciendo esta otra cosa, ¿cómo puede ser que con esto no sea capaz de aprender ya? ¿Será que yo no sirvo para esto? Eh, Hace tiempo,
cuando me dedicaba a estudiar mucho música y buscar información para dar clases, encontré con como una especie de mini reportaje de un músico, que no me acuerdo cómo se llama, que explicaba que a los niños cuando aprenden un idioma, su idioma, el idioma de su familia, en este caso pues pongamos el castellano, ¿no? Es normal que se equivoquen. La gente ya sabe que el niño se va a equivocar. Cuando un niño se equivoca, nadie se enfada con él, sino que normalmente, de hecho, la gente se ríe a su alrededor porque ha dicho alguna cosa graciosa. Se ha equivocado, ha puesto la letra en otro sitio, ha dicho algo diferente. Por poner un ejemplo, yo cuando era niño pequeño, un niño, se ve que me dijeron que yo decía, en vez de todo, decía toro. Una tontería como una catedral, pero cuando dices toro, 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 pues a los adultos les hacen gracia. Y les hace gracia y dicen, mira qué niño mono, ¿no? Y la cuestión es que explicaba este músico que cuando la gente se ríe, cuando el niño se equivoca, lo que el niño está recibiendo es que no hay nada de malo en equivocarse. Y eso es muy importante porque para aprender cualquier cosa, incluso aprender sobre la vida misma en sí, hay que entender que hay que equivocarse, ya que los errores normalmente son los que nos ayudan a aprender más por encima de todo. Entonces, el niño no tiene miedo a hablar, no tiene miedo a equivocarse hablando, todo lo contrario, cada vez quiere hablar más. No sé si habéis visto los típicos niños que no hablan y de repente se vuelven parlanchines y que no hay quien los calle. Con la música, explicaba él, con la música debería suceder lo mismo, ya que con los niños cuando se equivocan no pasa nada, pero los adultos nos hemos acostumbrado que equivocarnos puede costarnos caro. Equivocarnos en el trabajo, por ejemplo, equivocarnos a la hora de tener una relación de pareja o una amistad nos puede salir muy caro. Hay errores que no podemos permitirnos, pero lo que no podemos creer es que todo está a la misma altura. Hay errores que están ahí para cometerse, para poder aprender de ello. Y cuando tú aprendes una nueva habilidad como es la música, por ejemplo, va a pasar eso. No te queda otra alternativa. Y todo el mundo pasa por eso. Claro, ahora viene lo más importante, es que parece ser que ya se da por sentado que cuando una persona adulta practica una habilidad, tiene que saber hacerla. Si no, no la puede hacer en público. Y esto creo que a nivel personal es más productivo no tanto el hecho de intentar perder la vergüenza, que eso hay que hacerlo, evidentemente, a nivel individual, sino el hecho de dejar de juzgar a los demás cuando están empezando algo nuevo. Os pondré un ejemplo. Hace muchos años me acuerdo de ir a un concierto que tocaban unos amigos, yo conocía los grupos que tocaban, y era una actividad juvenil de músicos, de grupos de música que, bueno, pues que estaban empezando y que no tenían mucha idea. El primer grupo eran unos chavales, eran unos adolescentes, no sé si tenían 14 años o 13. El segundo grupo tenían 20 y pocos, era gente joven. Normalmente se daba por hecho que esas personas de 23 años, por poner una cifra, tenían que ser ya mínimamente buenos como para que el público se divirtiese. Y a los chicos jóvenes, a los más niños, quiero decir, se les daba por hecho que no iban a saber hacer el concierto. La realidad es que esos niños llevaban tocando desde que eran muy, muy, muy pequeños. Y además llevaban tocando en la misma escuela, aprendiendo a tocar en grupo y delante del escenario desde que eran muy, muy, muy pequeños. La consecuencia de eso es que realmente era un concierto que estaba bien, no es que eran virtuosos, pero estaba bien, era divertido. No cometían errores muy extraños. Tampoco era especialmente bueno, pero es que no le puedes pedir a eso a un chaval. Sin embargo, el grupo de los que eran mayores, su calidad musical no era superior a la del grupo anterior, era quizás incluso un poco inferior. Sin embargo, lo que nadie sabía es que estos chicos hacía muy poco que habían empezado a tocar música. Muy, muy poco. Es muy difícil que alguien con tan poco tiempo tocara a ese nivel que estaba tocando esa gente y que tuvieran el valor de subir al escenario para mostrarlo. Evidentemente estaban nerviosos, evidentemente se equivocaron, pero realmente lo hicieron muy bien. Y claro, yo lo sabía porque eran mis amigos, yo conocía su historia. Incluso una persona del público que no los conocía me vino y me dijo, bueno, no está mal, pero vosotros lo hacéis mejor, que yo no tocaba ese día, pero ese amigo había venido a mis conciertos y sabe,
que yo, bueno, pues evidentemente, ¿cómo no iba a tocar mejor si es que llevamos muchos años tocando? Cada uno de los miembros del grupo llevábamos muchos años tocando y cuando subíamos al escenario ya llevábamos muchos años tocando como grupo, o sea, estaba súper trabajado. Evidentemente que sonábamos mejor, pero no porque fuéramos especiales, sino porque esa pobre gente hacía muy poco que había empezado. De hecho, la calidad a la que habían conseguido llegar ellos en ese intervalo de tiempo no la habíamos conseguido nosotros. A proporción, tocaban mejor ellos. Nadie veía eso, evidentemente, porque no lo sabía. Pero se mantenía el prejuicio de que como ya eran mayores, como ya eran adultos, tenían que tocar bien y como no lo estaban haciendo, pues eran malos. Pues eso es un prejuicio. Prejuicio natural, prejuicio que no hay nada de malo en ello. Pero para mí, creo que es bastante positivo, bastante productivo, que es pensemos diferente cuando veamos a alguien que está haciendo algo que no es bueno o que no sabe lo que está haciendo. Porque esa misma persona, quizás en 5 años, es de los mejores que hay en eso. Y aunque no sea de los mejores, lo más importante, que es lo que le he dicho a la señora que era la clienta, que estaba aprendiendo y que ella se pone nerviosa porque sabe que no lo hace muy bien, lo que le he dicho es que lo más importante de todo, da igual lo bien o lo mal que hagas, porque cuando estás tocando música, lo único que importa cuando estás con la gente es disfrutar de lo que estás haciendo con tu compañía. Y ya está. Y no tengo nada más que contar. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.